¿Qué pasa? ¿Te gusta que te reseñen libros? ¿Qué tienes contra los libros? Vivo o muerto, te suscribirás al diván del hater. ¡Ni de coña, tío! Buenas tardes, compañeros del metal. Volvemos al diván del hater. Esta vez no hemos tardado un año, solo 3 meses, así que bueno, vamos mejorando poco a poco. Me acompaña mi gran amigo Carlos Ruiz, que va con su gorra reglamentaria del diván. Por Y supuesto. pues nada, hoy tenemos la suerte y le agradecemos mucho la presencia a Cristina García Trufero, que bueno, he tenido el placer de hablar un poquito con ella por un proyecto en que he podido participar, en la que ella pues, lo ha organizado, y bueno, que generalmente y principalmente hemos venido a hablar de este proyecto tan bonito. Así que, Cristina, muchas gracias por venir, es un placer. Gracias Bienvenida. a vosotros por invitarme. Y bueno, que no lo he dicho, vamos a hablar fundamentalmente de esta antología tan bonita, Si tú olvidas, yo recuerdo, ¿vale? Que es benéfica y ya hablaremos un poquito de ella. Pero primero, pues me gustaría que, bueno, pues que nos pudieras contar un poquito de ti, tus estudios, a qué te dedicas. Vale, pues yo hice periodismo y me especialicé en periodismo cultural porque toda la parte de la cultura, la música, la literatura, el cine me gusta mucho y quería especializarme dentro del periodismo a la parte cultural, pero como vivimos en un mundo muy complicado del tema de trabajo, no estoy trabajando como periodista, eso es lo que estudié y lo que me gustaría, pero yo me dedico actualmente en consultoría en una empresa que realiza software y yo estoy en la parte de la consultora en la que ayudo a los clientes a instalar y implantar la parte del software. Entonces es un poquito la parte de periodismo, que sí que me he hecho una web cultural para... Me pasa también un poquito como a vosotros, de la tengo ahí para cuando tengo ratos y poder ir actualizando, que llevo mucho sin subir contenido, pero es como para no dejar de lado lo que realmente a mí me gusta, que fue lo que estudié, no abandonar esa parte cultural de periodismo, de hacer artículos y luego, pues aparte de todo eso, pues escribir en mis ratos libres. Y bueno, pues para quien quiera más información sobre Cristina, que sepáis que tiene una página web sencilla de memorizar, porque es tu nombre completo, cristina.garciatrufero.com. Y yo la estoy viendo ahora y la verdad es que la veo bastante completa, ¿eh? O sea, información sobre ti, que si tienes un blog literario, sumergidos entre libros, un Lo apartado tuve de prensa. cuando tenía todavía tiempo, tenía un blog, fui bloguera, booktuber, pero eso quedó un poquito ya de lado. O sea, ahí está, no sigue existiendo, pero no me da la vida para mantenerlo. Pues la siguiente pregunta que te hacemos es ¿dónde podemos leerte? Y sobre todo en qué género te encuentras más cómoda. A ver, ¿dónde podéis leerme? Pues mira, justo hace un mesecito que he publicado nueva novela con Kiwi Ediciones que se llama Perfectamente Imperfectos. Y aparte de eso, bueno, tengo una novelette que ya creo que no se puede encontrar, que ya he recuperado los derechos, es el último de los Taurin, Alzheimer en fantasía, y estoy trabajando en ella porque era novelette y para hacer la novela y estoy a ver si consigo que alguna editorial pues me coja este nuevo formato, ya la historia más ampliada. Y aparte de todo eso, pues yo tuve una época también de estar mucho en antologías, de participar en un montón de ellas. Entonces me podéis encontrar en las antologías que se hicieron de Érase otra vez de Entre Mundos y Érase otra vez... se me ha olvidado el nombre de la otra. Pero bueno, cuando estás en ¿Eras tantas... otra vez villanos, puede ser? Eso, Eras otra vez villanos, era la de Eras otra vez, la de villanos y luego la de Entremundos. Vale, en la primera, por ejemplo, participé, en la segunda fui autora invitada y en la tercera volví a participar. Luego hay antologías de una que se llama Espiados, que fue Relatos a cuatro manos. Hay otra, la de, por ejemplo, la de Disconectados,
que participé en un relato mío, también en otra que se llama Enviados Espaciales, que es sobre periodismo, tirando a lo que me gusta y, por ejemplo, ese relato yo le tengo especial cariño porque tenía una imagen muy concreta de lo que quería. Trata un tema del periodismo que está al día con el tema de los países que están ahora que no permiten que se graben noticias, se cuenten cosas. Es cierto que la antología es más pequeñita, pero me gustó mucho cómo quedó el relato y, bueno, en general, pues ahí tengo distintas cosillas. Pues tenemos que reconocer que, bueno, a ver, no somos periodistas como tú, pero es cierto que investigamos un poquito a las personas que entrevistamos. Entonces, nos ha llamado un dato la atención, que no sé si me lo puedes decir o no, porque a lo mejor me estoy metiendo en donde no me llaman, pero es que hemos visto que has publicado en algunas antologías con un seudónimo y, bueno, nos ha parecido curioso al menos, si nos puedes decir. Sí. En las primeras antologías publiqué con el seudónimo de Olivia B. Gastón, porque era cuando yo empezaba realmente a publicar y, aunque creáis que mi nombre, Cristina García Trufero, es mi nombre de verdad, también es un seudónimo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, el segundo apellido no es mi segundo apellido, es un apellido de mi familia, es el segundo de mi madre, pero como yo tengo los dos apellidos muy comunes y un nombre muy común, al final era muy difícil que me pudieran encontrar y que tuviera como una marca. Entonces fue como un poco de tanteo, de buscar. Me fui, es cierto, al principio me fui como, no quiero utilizar mi nombre, voy a coger otra cosa, algo totalmente distinto, que me guste, y estuve tanteando, me llevó bastante tiempo elegirlo y me gustaba, pero después de publicar 2 cosillas con ese seudónimo no terminaba yo de reconocerme como tal. Entonces me sentía que no era yo, con lo cual la siguiente vez que publiqué ya dije, vale, pues creo que voy a utilizar mi nombre, pero como os comentaba, al final mi segundo apellido es Pérez. Digo, puede haber Cristinas García Pérez miles. Digo, tengo que buscar alguna manera que yo me sienta cómoda, que pueda sentirme propia, que no me sienta ajena como me pasaba con el otro seudónimo. Y al final cogí el segundo apellido de mi madre y ya, o sea, lo he hecho tan propio que cuando tengo que firmar con mi nombre documentos oficiales o cosas del trabajo, dudo mucho qué apellido tengo que poner, si Pérez o Trujillo. Con lo cual, al final yo creo que acerté. O sea, fue una pequeña tentativa hasta que di con que realmente yo me sentía más cómoda utilizando casi todo mi nombre y mi apellido. Sí, bueno, pues explícanos un poco, Cristina, cómo se te ocurrió meterte en lo que es la organización, no la participación, la organización de una antología. Ahí está. Muy bonito, por cierto, la ilustración. Muy chula. Wow, quedó preciosa, la verdad. Preciosa, sí. Vale, pues os cuento un poquito por qué me metí en esto. O sea, esta historia viene de atrás. Como os comentaba, yo publiqué con Literap una novela de fantasía que se llamaba El último de los Taurin, que trata el Alzheimer, pues una novela de fantasía clásica, y era una historia, un tema más bien, el tema del Alzheimer, el que yo llevaba tiempo queriendo escribir, muchísimos años, y no encontraba la manera. Cuando Literap abrió una convocatoria que buscaba proyectos, vamos, novelitas pequeñas de personajes que tuvieran algún tipo de discapacidad, fue como que me hizo clic la cabeza y en el momento en el que salió la convocatoria dije, ¿y si lo que yo estaba intentando escribir del Alzheimer, que para quien no me conozca, yo he vivido muy de cerca el tema del Alzheimer, mi abuela lo sufrió y alrededor de 2012 fue cuando falleció de Alzheimer. Y entonces yo tengo recuerdos de muy pequeñita ya de cómo, que luego te das cuenta cuando pasa todo esto y ves que realmente lo que tú de pequeña no veías era a tu abuela intentando tapar su enfermedad, sus descuidos, con lo cual yo desde el 2012, incluso antes, había intentado escribir del Alzheimer, pero siempre desde la parte de la rabia, el dolor, y cuando apareció en la convocatoria de Literap,
me permitió darle otro enfoque al Alzheimer y conseguir por fin escribir sobre eso, o sea, contar mi historia, pero dándole una vuelta, hablando de fantasía, que es el género que a mí me gusta más, aunque tanteo otros géneros y últimamente me estoy metiendo en géneros que no suelen ser los habituales, pero decidí de por qué no cojo la fantasía que tanto me gusta e introduzco este tema, pero sin que se centre realmente en ello. Fue así como creé la novelette. Una vez publiqué, ya me metí de lleno en intentar cada 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer, intentar hacer algo en redes sociales. Entonces, cada 21 de septiembre iba haciendo alguna iniciativa diferente. La del primer año fue la que realmente tuvo más participación, porque además escribía gente famosa, hubo gente también a nivel de escritura y de otros ámbitos. Me apoyaron, mandaron vídeos, hicieron cosillas en redes sociales y que tuvo bastante eco, y todos los años he ido haciendo un poquito distinto, siempre sobre el Alzheimer, pero intentando innovar para hacer algo distinto en redes sociales. ¿Qué pasa? Que cuando lancé la convocatoria yo tenía una idea preparada también para de cara al 21 de septiembre, que esto lo tengo que preparar con antelación porque hablo con gente para no lanzarme el día 21 y esperar que haya interacciones, sino tener gente grande detrás que me permita llegar a más y poder generar ese interés y que la gente pueda participar. ¿Qué pasa? Que por X razones la gente no pudo, los que me habían dicho que sí, luego no pudieron, y me quedé a un mes y medio del Día Mundial sin nada. Fue como esa sensación de decir, vale, se me ha caído todo el tinglado y no sé cómo remontar. Y justo una de las personas que fue miembro del jurado de la antología, Patricia Carrascal, ella participa en antologías y ha formado parte de jurado, como yo, o sea que ya nos íbamos moviendo, es escritora, nos movemos por el mismo ámbito, y me dijo, ¿por qué no lo haces tú con el tema del Alzheimer? ¿No te lo has planteado? Y fue como, esa idea se me quedó ahí en un segundo plano, un run, y cuando me quedé totalmente sin nada dije, ¿y si me lanzo a ello y hago una antología? Un poco también con los miedos de igual, no soy tan conocida, no se va a presentar nadie, puede que yo lance la antología y al final tenga que decir que no lo cojo porque tengo 3 relatos, pero bueno, decidí hacer el salto al vacío porque además también probar el tema de la autopublicación, de quiero aprender a maquetar, quiero ver cómo funciona, cómo se hace esto de autopublicar en Amazon, que es bastante sencillito, por si como escritora en un futuro yo quiero autopublicar. Entonces es como, estoy haciendo algo benéfico, porque además quería que fuera benéfico, la novelette no es benéfica, pero ya que hacía algo, digo, pues voy a hacer una antología que recaude, aunque sea poquito, y de paso yo voy aprendiendo, obviamente aprendí antes para que esto quedara lo mejor posible porque yo no soy experta, y de cara también pues me sirve a mí como escritora a futuro por si más adelante quiero seguir o quiero hacer más antologías o quiero autopublicar, pues ya tengo como ese pequeño paso dado. Bueno, has hablado de que, bueno, que eres benéfica. ¿A qué organización se destinan los beneficios? La organización es CEAFA, que es la Confederación Española del Alzheimer, y me costó un poquito encontrar una organización porque al final te pones a buscar organizaciones de Alzheimer y hay muchísimas. ¿Por qué terminé eligiendo la Confederación Española del Alzheimer? Porque creo que es una organización que no solo se centra en ayudar a los pacientes y los familiares, que además tienen mucho apoyo en la parte de, vale, pues hacen muchas cosas enfocadas a la parte de los familiares también, en darle apoyo incluso a los cuidadores, que es muy importante porque como lo he vivido, al final siempre te quedas con lo de lo que sufren los enfermos, que llevan una carga horrible, pero el ser familiar, incluso ser un cuidador, que yo también, o sea, hemos tenido problemas en la familia con la chica que cuidaba cuando todavía mi abuela no podía ir a residencia, hemos tenido muchos dramas y mucho desgaste, tanto nosotros como la cuidadora, y eso es una parte que no se ve. Y quería que también esa asociación diera esa visibilidad y ese apoyo
pero no solo a nivel de apoyar a familias, apoyan en el I+D de investigación y no solo eso, que también me gustaba mucho por este tema, es que llevan el Alzheimer a la política. Intentan que este tema, para que se investigue más, recauden más fondos, lo intentan llevar a la política y que esté en el ámbito político, que sea un tema de conversación, con lo cual aunaba un poco todo y también era como que conformaba distintas asociaciones y es como un todo dentro de lo que es asociaciones de Alzheimer. Vale, y comentabas antes que, claro, tenías el gran miedo como organizadora de que no tuviese aceptación o, en fin, que no se presentara nadie. Pues puedes desvelarnos, si quieres, un poquito, pues precisamente esa faceta, ¿no? Si se presentó gente, si la gente, pues a lo mejor por la temática, pues quiso apoyar y se presentó. En fin, ¿hubo mucha acogida? Para lo que soy yo, que no soy muy conocida y es la primera vez que organizo una antología, yo creo que tuvo buena acogida. O sea, yo sé, porque me lo han contado, que hay antologías que tienen, si no llegan a 100, algunas lo superan, otras se quedan cerca. Entonces, esas tienen muchísimo tirón. La mía es cierto que fue más pequeñito, pero yo he sido jurada y, ¿sabes? El de decir, vale, pues tenemos estos relatos y tenemos que coger estos de aquí. Es que tampoco tenemos margen para maniobrar porque no han llegado tantos relatos. Yo creo que había una serie de relatos suficiente para decir, vale, tengo amplitud para poder luego elegir. Yo sí me di un poquito de margen de decir, vale, el número de relatos puede ser este, pero puede variar arriba o abajo en función de los recibidos. Porque, claro, tú abres la convocatoria y buscas también cierta calidad, esto es subjetivo, pero buscas al final ciertas historias que como jurado te toquen y te gusten, estén bien escritas y no te puedes quedar. Hay algunas que son muy buenas que tampoco entran, o sea, tú tienes un determinado número y otras que dices, bueno, pues igual le ha faltado un pelín. Hoy yo, por ejemplo, escribí a una de las chicas que se presentó con un relato y le dije, mira, nos ha gustado, pero esto va para novela. O sea, nos ha dado la sensación de que has intentado comprimir, es muy bueno, por favor continúa y hazlo grande porque tiene mucho potencial, pero no se termina de ajustar a lo que nosotros queremos y por eso no te hemos cogido. Al final tú pones una temática y esta temática era un poquito complicada porque era una vuelta de tuerca. Tienes también la gente de que se te presenta y te dice, vale, tengo este relato, te cambio 3 cosas y te lo presento para ver con esto a ver si cuela y se ajusta a la convocatoria, que eso lo hace la gente, ¿no? Por suerte no son muchos, pero ahí tú también tienes que estar un poco avispado de me lo estás metiendo por obligación para presentarte a la convocatoria. Pero yo creo que en general además hubo muy buen nivel y mucha variedad, sobre todo por el tema de la antología, porque se llama Si tú olvidas, yo recuerdo, porque quería centrarlo en... A ver, el Alzheimer es muy amplio, pero quería centrarlo en los recuerdos, en cómo afectan, pero que tampoco se centrara en eso, en que toda la historia girara sobre eso, sino que realmente dieras importancia a los recuerdos en sí, a los olvidos, a la memoria, pero sin que fuera pues todo el rato. Y además buscábamos también, no lo dije en la convocatoria en sí, pero buscamos un poco de variedad en el sentido de no queremos que me presentes a una persona mayor en una residencia o en algo, sino que dale una vuelta de tuerca. Hubo relatos así, pero también tenían su vuelta de tuerca que aunque fueran en residencias o en situaciones de estas o gente mayor, realmente te tocaba el corazón con la sensibilidad con la que está escrito y es más, uno de los relatos seleccionados no te lo cuenta, pero tú sabes que está pasando en una residencia. Y también pedíamos que fueran distintos géneros, que no se fueran todos a la contemporánea, queríamos fantasía, terror, ciencia ficción y yo creo que como era benéfico, la gente se anima a participar, como Antonio y otro de los seleccionados y otra gente que se quedó fuera, pero sí que es cierto que era un tema muy complicado y yo sabía que no nos iban a llegar ni 100 ni 80, porque yo estaba pidiendo mucho. Sí, desde mi experiencia, sí, cuando vi las bases dije, es complicado, pero por eso me gusta. Pues nada, o sea, yo creo que nos lo has contado un poquito, pero bueno,
Resúmenos un poco ese proceso de la antología, desde que tienes la idea hasta que ya tienes el libro en tus manos. Cuéntanos un poquito, claro, que es un desarrollo de un año o más de un año, porque la idea la tuviste antes. ¿Cómo nos puedes contar ese proceso? Es complicado. Desde que dices que sí, te dices me voy a meter en este barco que igual me arrepentiré a lo largo de los meses, hasta que realmente tienes el libro, empiezas por, vale, pues ya lo tengo. El previo es, tengo que hacer unas bases que suenen decentes, que parezcan que están escritas por una profesional, y es como, ¿cómo hago yo? ¿Y qué es lo que voy a pedir? ¿Cómo lo quiero? Pues es primero montar la idea de, vale, quiero montar una antología de esto, pero ¿cómo lo estructuro? Vale, plazos de presentación, con un margen por si tuviera que ampliar un plazo, pues porque la gente no le daba tiempo. Plazos de corrección, plazos de edición, de publicación. Como yo nunca había pasado el proceso, fue como tirarse a la piscina y decir, bueno, pues además es que no era una antología que se pudiera posponer, como pasa en cualquier otra, que si al final la corrección tarda un poquito más, no pasa nada porque no se publica. En las bases ya iba la fecha de publicación y tenía que ser ese día sí o sí. Además, luego tuve un pequeño problemilla con Amazon que no programé bien porque no me enteré y tuve que hacer como la publicación manual y creo que se publicó oficialmente el día de antes. ¡Oh, my God! ¡Wow! Porque me dio agobio, como tienen que activártelo ellos, o sea, tú no le das a publicar, te lo tienen que autorizar. Entonces, si te vas a Amazon, el día de publicación no es el día 21, pero digo, prefiero que esté antes a no llegar a la fecha. Entonces, yo no digo nada, está publicado en Amazon, aquí nadie se entera, pero oficialmente ya lo anuncio el día 21. Entonces, jugaba con conocimiento y unas fechas que yo tampoco controlaba de cuántos relatos va a haber, cuánto tiempo nos va a llevar. O sea, yo todavía sin saber quién me va a ayudar, voy a dar este plazo de gente que todavía no sé si me va a poder cumplir estos plazos y no sé cuántos relatos hay, porque si son 20, 30 relatos, no es lo mismo que te los leas en un mes o mes y medio que tener 80 relatos para leer y valorar y luego juntarte en el mismo tiempo. Elemental, querido Watson. La publicación de las bases el día 21 ya empezara a pedir ayuda de, oye, que necesito, si me puedes ayudar porque necesito un correo, tengo el correo creado, pero cuando me lleguen los relatos yo quiero leerlos, o sea, no solo quiero organizar, sino quiero ser el jurado, poder seleccionar y formar parte, porque hay gente que organiza la antología pero no lee ni valora, con lo cual busqué ayuda para una persona que te voy a dar este correo, este correo tiene esta contraseña, accede y necesito que me subas todos los documentos a OneDrive, una carpeta la aplica y otra carpeta los documentos, para que solo entre los documentos, pueda pasárselo al jurado y además contestes a la gente que ha mandado para que sepan que lo han recibido y yo pueda quedarme tranquila y la gente que ha participado también, que lo ha recibido, que están todos los documentos y que está todo ok. Primero, la persona que me va a ayudar con eso. Segundo, jurado, pensar quién te puede ayudar con un tema como este. Buscaba a alguien que hubiera pasado algo similar y que pudiera entenderlo y también a alguien con una visión de persona de jurado, pero que realmente no ha vivido la experiencia, porque yo ya tengo la experiencia mía, entonces era como buscar un jurado de un poquito variado. Pregunté también a gente de que había hecho antologías de cuánta gente para jurado, cuánto mínimo, cuánto máximo. Me estuvieron asesorando en eso y finalmente pues hicimos un jurado pequeñito, con lo cual cogí a Aritz P. Berra, que ha vivido con su madre, no exactamente el Alzheimer, pero ha tenido una situación personal muy complicada que él ya ha contado en su canal y en redes sociales, y creo que su visión dentro de la parte de lo de los recuerdos y la memoria, no ligado al Alzheimer, pero sí a lo que le ocurrió, me venía muy bien porque además tiene una visión muy sensible. Y luego por el otro lado, Patricia Carrascal, que es jurado en otras antologías, es amiga, es escritora, trabajamos muy bien y
que yo sabía que además me iba a valorar bien porque me veté a cosas, entonces yo sabía un poco cómo trabajaba y que me podía venir bien. Me dijeron que sí a la primera, con lo cual fenomenal. Tenía un backup de gente por si ellos no podían en las fechas que yo les proponía y luego, aparte de eso, pedir ayuda para la corrección. Yo no soy correctora, con lo cual es pedir y buscar a alguien y luego la portada es, vale, pues ya está en marcha, están recibiendo los relatos, ¿a quién voy a tener cuando empecemos con la corrección? Cogí a Rep, que ya había trabajado con ella en un relato de la antología de espiados y amigas mías sí que han trabajado mucho y me gusta mucho la visión que tiene, además ve cosas que se escapan a cualquiera, o sea, tú te lees el texto 20 veces, llega ella, dice, aquí te falta una coma, aquí has metido la gamba, esto no es así, y detalles que dices, pero ¿cómo lo ves? Dije, vale, pues entre los dos, pues yo creo que podemos también, sin meter más gente, porque eso nos ralentizaba el tener que corregir y los tiempos. Pues dije, vale, cuando me dijo que sí, fue buscar el tema de todo esto mientras la antología estaba en marcha. Buscar a quién me podía hacer la portada. Yo conocía a Calis Dice, que la conocí en un evento, nos llevamos muy bien y me gusta muchísimo su estilo y fue una de porfa, ¿me podrías hacer la portada para esta antología? Le gustó mucho el proyecto y se animó a participar y luego le fui lanzando ideas que tampoco, o sea, para llegar a este concepto, o sea, ¿cómo haces un concepto de relatos de género distinto? Porque hay fantasía, ciencia ficción, contemporánea, western. ¿Cómo haces una portada que resuma lo que es la temática y que recoja todo? Con lo cual yo le dije varias ideas y al final nos quedamos con esta que nos gustó mucho. Y luego pues maquetar, aprender, ver videotutoriales, preguntar gente que había autopublicado, verme yo, pelearme con la maqueta a unos niveles infernales, con Amazon sacarme los libritos de prueba, ver que se habían quedado cosas que no me gustaban. Pero contenta, la verdad. Y de todo ese año de penurias, ese auténtico calvario, ¿cuál dirías que ha sido el escollo o los escollos más complicados? Lo más pesado creo que fue el tema de la maquetación. O sea, realmente maquetar con Amazon es bastante sencillo, pero era el tema de cómo lo quiero, la tipografía, el orden. O sea, también me llevó bastante tiempo el pensar el orden, decir, vale, estos son los relatos, son todos muy buenos, pero ¿qué pongo? Porque además luego teníamos relatos de autores invitados, que eso no lo he comentado, que se me cayó una persona, los relatos de autores invitados me llegaron lo último, ya cuando tenía más o menos maquetado y era como, vale, ¿cómo encajo todo eso y que quede realmente, ya no es la maquetación, también es cómo hago la antología que sea entretenida y que tenga una compensación a nivel de historias, porque me parece complicado al final de, siendo tan variados, cómo lo organizas, cómo poner la información. Además, yo puse un límite porque cada relato al final del todo va con información de los autores. Espera, voy a coger a otra persona para que veáis el... ¿Vale? Mirad a quién ha salido aquí. Vaya. Cada relato yo puse un texto a nivel de personas y hubo gente, o sea, yo puse un límite, a ver si encuentro a alguien que tenga un poquito menos. Mira, por ejemplo, este de aquí que es menos, o sea, yo puse un límite máximo para calculando como para no pasarme. Claro, luego la pelea de las fotos, conseguir que las fotos queden bien a la misma altura, que los textos, bueno, no sabéis, sobre todo con las biografías, además con las líneas viudas y con todo, digo, se me pasan de página. O sea, a mí el mayor escollo, lo que me trajo por el camino de la amargura fue maquetar y sobre todo la parte de la biografía y yo ir contando y decir, vale, salto de página, porque tú tienes al final que decir, si un relato te queda y te acaba el relato aquí, tienes el autor, tienes que meter una página en blanco para no empezar el relato del otro autor
Esa justo detrás de la página de autor, no quería que fuera eso, entonces era como yo ahí en el documento pequeño, pini, mini, mini, contando 1, 2, 3, bueno, o sea, eso fue, y el hacer el tipo de letras, porque en el momento en el que movía un pelín la foto, digo, esta me ha quedado más pequeña, y se me va, esta la he puesto muy grande y se me ha ido a otra página. Así que el tema de la maquetación fue un poco difícil de encontrar y de encajar y que quedaran todos los relatos bien, y porque hay algún relato además que tiene alguna tipografía, ¿dónde lo tengo? Tipografía especial aquí, bueno, este en concreto que es como un diario, buscando una tipografía que quedara bien y una tipografía, por ejemplo, que aquí se marcan los errores ortotipográficos en cursiva, que se viera, con lo cual fue un poquito de pelear en ese sentido y de ver que quedara al final pues todo más o menos maquetado. El índice, o sea, para hacer esto, que lo veis súper fácil, no sabéis la de veces que tuve que hacer el índice, y una vez ya hecho el libro me llegó el que era lo que haces el libro de prueba para ver la maquetación, había quedado el lomo un poquito mal, con lo cual digo, igual es que me he pasado de página, se ha quedado descentrado porque la maqueta estaba bien hecho de la portada, moviendo, ya se me movía de páginas, yo en vacaciones con el libro, un documento Word, de vale, empieza la página tal, el índice, moviendo todas las páginas, revisando 20 veces, diciendo, vale, el relato tal, empieza la página no sé qué, el relato igual en la página no sé cuántos. Así que el más fue tema maquetación. Yo creo que luego ha quedado muy chula, pero ojo, fue bastante complicado. Estoy viendo a Carlos con la sonrisa de oreja a oreja porque yo creo que lo ha sufrido en sus propias carnes con su saga, ¿no? Carlos. Sí, yo todos los libros autodidacta total. O sea, tuve que aprender, por supuesto, en el Photoshop a hacer la cubierta, maquetar. Pero bueno, todo lo que me has contado es, la verdad es que sí, me ha recordado. Pues, recuerdos de guerra, ¿no? Cuando estaba aprendiendo. Luego es verdad que una vez que ya controlas el Word, lo de los saltos de página, etcétera, ya vas rodada. Pero sí. Yo aprendí. Y menos mal que tenías un año ¿sabes? Que no te pusiste un mes o un mes y medio, sino, vamos, hubieses tenido que pillar la baja por depresión. Pero vamos, o sea, yo además aprendí que lo copio y lo pego, porque no sé cómo lo hice, para que te queden los guiones pegaditos y no se te pasen, que yo en la vida he sido capaz, en las novelas siempre digo, lo ajustaba a mi maqueta, digo, pues le pongo 2 palabras más, digo, le cambio la frase para que no me quede el punto, por ejemplo, acaba una acotación y me queda el punto abajo. Pues aprendí ahí cómo, no me acuerdo qué era, y luego cogía, copiaba, me ponía el simbolito para que te marcara todos los separaciones, los saltos de página y demás, y me copiaba todos para que me quedara eso. O sea, fue un aprendizaje. Ahora, ¿cómo lo hice? No lo sé. Te abriría el de la antología, me copiaría una línea de diálogo y me la copiaría a otro documento, porque no sé volver a eso. Bueno, yo creo que lo has dicho anteriormente, pero bueno, según todos estos problemas, ¿repetirías experiencia? Sí. ¡Sí! A ver, ahora mismo no, porque estoy centrada en otros proyectos, pero si se me presenta la ocasión, la verdad es que me ha gustado el ver que la gente se presenta con algo que tú has ideado desde cero, que les hace ilusión, el momento de cuando dices los relatos seleccionados, esa emoción de, al final, de quiénes están seleccionados, luego la parte un poco de todos los que se han quedado al final, que no entran en la antología, que es cierto que muchas veces no entran pues porque no hay espacio, porque tienes que tener un límite y dices, jolines, el poder conocer y leer historias que son muy chulas, que han creado por y para ti, en ese sentido, por una idea que has tenido, con lo cual yo sí que repetiría. Además, ya no voy desde cero, con lo cual, igual, la maquetación es un dolor de cabeza, pero no tanto. Y para la gente que esté viéndote ahora y escuchándote y que esté así con la cosa que lo compro o no lo compro, no sé
Convénceles diciéndoles qué tipo de relatos van a encontrar ahí en esa chulada de portada. Vale, pues la antología vais a encontrar relatos de todo tipo, de todos los géneros, con lo cual vas a poder encontrar, si a ti te gusta la contemporánea o te gusta más la fantasía, vas a poder encontrar ese tipo de historias, pero también te van a abrir a otros géneros que igual no has leído o has leído alguna cosilla que no te convence, pero como son relatos muy cortos, todos además giran en torno al tema de los recuerdos y la memoria, es mucho más fácil adentrarse, porque además, por ejemplo, gente que no ha leído fantasía, igual les tira para atrás el decir, oh, hay relatos de fantasía, pero es que son relatos muy cortos que como no hay margen tampoco te van a meter un world building como el de ciencia ficción, no te meten un world building muy complicado que te permite, con lo cual puedes leer el relato, entenderlo sin ser lector asiduo de esos géneros e incluso te pueden abrir y decir, picar el gusanillo y, oye, pues me apetece leer más sobre este género, incluso conocer a los autores que han participado, porque yo me llevo ya recomendaciones de gente que no conocía, que quiero seguir leyendo sus historias y es como, pues bueno, pues es pequeñito, los relatos no ocupan mucho, te lo puedes ir leyendo a trozos, no es lo mismo que un libro con capítulos largos, con lo cual puedes ir leyendo diferentes relatos, tampoco tienes por qué ir en el orden que yo he puesto, o sea, al final el orden que yo que he creído conveniente, pero si alguno te llama más la atención puedes leerlo en el orden que quieras y al final creo que todas las historias se han escrito desde el corazón, como decía Antonio, de tanto de gente que lo ha sufrido, porque yo sé que aquí hay gente que lo ha sufrido de primera mano, como gente que no lo conocía, que se ha documentado y al final han hecho historias desde el cariño y el respeto y eso se nota en las historias y hay historias súper bonitas. No buscamos y no, los relatos no son lacrimógenos, puede ser que alguno te llegue al corazón y te pueda soltar alguna lagrimilla, pero incluso hablando del Alzheimer, de los recuerdos y de lo que es la memoria, no es como las típicas películas de ahora, o de, por ejemplo, el diario de Noah, el cuaderno de Noah, que a mí me gusta, o sea, pero es una peli para llorar, sabes a lo que vas. Esto realmente no, o sea, el objetivo no es hacerte llorar, sino el objetivo es hablarte en una historia, contarte la importancia de los recuerdos, el valor que tienen, el valor que tiene la memoria, con el trasfondo de fondo de lo que es una demencia como el Alzheimer. Con lo cual creo que es muy bonito, no son historias para llorar, para la gente que le eche para atrás, y es que de verdad hay de todo, o sea, de ciencia ficción con humor, western, fantasía y además distintos tipos de fantasía, historias más crudas, historias más bonitas, más naif, o sea, es que realmente hay un poquito de todo para que guste, que es posible que, como en las antologías, no gusten todos los relatos, pero yo creo que es muy variado y que puede gustar a cualquiera y al final es, pues eso, cortito para ir leyendo poco a poco. Y además es benéfico. Todo lo recaudado va a la Confederación Española de Alzheimer, con lo cual, si no sabes si comprarlo y demás, que comprando este librito, pues aportas tu granito de arena para que en el futuro familias y cuidadores y enfermos pues no lo pasen tan mal o incluso a futuro logren poder encontrar una cura para el Alzheimer y que nadie más tenga que pasar por lo que pasa a la gente, los protagonistas de estas historias. Ojalá. Pues genial. Carlos, vamos a hacer la pregunta del tintero, ¿no? Vale. Antes de las friki preguntas. La pregunta del tintero, nada, es una vez que hemos terminado la parte, pues así, más seria, es preguntarte si se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, nunca mejor dicho, y cuál sería. Ostras. ¿Qué pregunta te hubiese gustado que te hiciéramos y no te hemos hecho? Esa es buena. Dadme un momento que lo piense. Vale. Ostras. Una eternidad más tarde. Bueno, pues os puedo contar un poco, que ya lo he dicho, del proceso de cómo fue trabajar con el tema de ilustración, aunque os he medio contado un poco, pero cómo se trabaja
una ilustración de una antología, como, por ejemplo, vamos a ponerlo así, porque al final no es lo mismo que un libro. Tienes que coger eso, con lo cual, y bueno, y aparte la sinopsis, ¿cómo haces una sinopsis de algo tan vago y tan amplio en ese sentido? Bueno, pues comentaba aquí que al final es complicado, y yo he estado en antologías y he visto, pues al final es muy difícil coger todos los géneros. Por ejemplo, es la primera vez que trabajo con una ilustradora a nivel de, oye, pues hazme una portada. Yo desde el desconocimiento de qué es lo que puede funcionar o no en una portada. Yo le cogí, como ya tenía un tablero de Pinterest de la historia que publiqué del último de los Tabling, tenía como ideas claras del tema del Alzheimer, que yo en mi novelette hablaba del Alzheimer como el humo, lo mencionaba como un humo. Y luego, así como curiosidad que os cuento, me enteré hace medio año o así que mi madre me dice, pues sabes que tu abuela alguna vez me dijo, ay, no puedo pensar, tengo como una niebla en la cabeza. Yo esto no lo sabía, nunca lo supe, me lo dijo mi madre hace unos meses, con lo cual cuando yo ideé, cuando yo pensé de qué imagen tienes, en una de fantasía, de qué imagen tienes sobre el Alzheimer, ¿cómo lo visualizarías realmente? Pues como un humo, una especie de niebla que te va cubriendo la cabeza. Por eso, aquí veis que está la chica abriendo un libro y la parte de la cabeza está, es cierto que es más como agua, pero está como difuminándose en una especie de niebla, desaparece la parte de arriba de la cabeza y es como que va desapareciendo en la parte de la cabeza un poco de los recuerdos de la memoria, por eso tenía que estar aquí. Es cierto que la primera idea no fue esto en concreto, sino era un reflejo de una calle en el que el reflejo la gente desaparecía, se veía y se difuminaba, no como humo como tal, pero quería como esa visión de difuminar. Pero sí que hablando con la ilustradora, que ella hace portadas para novelas, me dijo, vale, para tema antología, que ya además conoce mucho, creo que lo mejor va a ser algo de este estilo, que es lo que al final terminamos haciendo, que encaja mucho más que la otra, que era buena idea, porque al final era una niña en una calle oscura con un reflejo de un charco, y el charco la veías la gente detrás y el charco se difuminaba. Dice, me va a funcionar más a nivel de antología, no de libro, una portada de este estilo. Y también difuminamos un poco el tema del libro. Yo quería que salieran aquí como objetos o algo que pudiera decir, vale, pues esto puede ser western, esto es fantasía, pero al final eran muchos elementos en una portada y creíamos, y me lo dijo la ilustradora, de mejor la sencillez que atrape que sobrecargar una portada de este estilo, porque al final tampoco te va a aportar demasiado. Entonces es más fácil una portadita así sencilla, que ella ya en sí transmite bastante, y con el libro también que se está difuminando, que meterle demasiados elementos. Además teníamos que jugar con dónde metíamos el título, que es así un poquito largo. Con lo cual fue un proceso bastante interesante, sobre todo también por saber, porque yo desconozco qué es lo que funciona bien en libros y no. Y ella sí que controla bastante. Y la parte de la sinopsis, que yo odio hacer sinopsis. Eso lo preguntas a ChatGPT y hasta te hace la sinopsis rápido. No, Carlos, por Dios. O sea, ya en general las sinopsis son complicadas, pero ¿cómo haces una sinopsis de una antología? ¿Qué cuentas? ¿Hablas de los relatos? No hablas, porque igual si hablas demasiado desvelas. ¿Cuentas los géneros? No. ¿Qué cuentas exactamente? Con lo cual fue difícil hacer la sinopsis. Es más, la sinopsis fue lo último que hice y el primer párrafo está sacado del prólogo, porque no tenía del todo claro cómo enfocarlo. El prólogo también me llevó bastante, las ideas que tenía no me estaban funcionando, pero conseguí dar con un prólogo y dije, vale, pues de este prólogo creo que puedo poner esta frase, que es bastante, estas frases que son potentes, que hablan sobre los recuerdos y de lo que afecta el perder, contextualiza, y luego ya te hablo de la antología, que es benéfica, te digo que hay relatos, el número de relatos y los géneros que van, y luego te lanzo una pregunta así un poco pues tipo de marketing para captar, pero en general el proceso de la portada y la sinopsis más o menos fue ese, y para alguien que es la primera vez que hace algo así de antología fue un poquito complicado.
ya creo que la gente ya se ha hecho una idea bastante amplia de dónde hacerse con la antología, los relatos que se van a encontrar, lo dificultoso que ha sido, la cubierta. Y nada, ahora vamos a cambiar rápidamente de tercio porque este primer bloque ya le damos a su fin y vamos a conocer un poquito tu lado más friki, que suponemos que lo tienes, Sí. con la respuesta a una serie de friki preguntas que te vamos a hacer. Así que aquí van las friki preguntas. Las friki preguntas. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Aquí vas a ver, ¿lo ves bien? Está ¿La cargando. imagen? Sí. Bueno, aquí pone en el centro reto a vida o muerte. Y ves cuatro imágenes. Aquí lo que se ven son 4 situaciones que todos, creo que o casi todos hemos leído en libros, ¿vale? En la literatura. Y son situaciones difíciles, retos a vida o muerte, como dice aquí el título. Uno es el ajedrez mágico de Harry Potter, que aparece, creo que era, recordar, la primera parte, ¿no? La de la piedra filosofal. Aquí tenemos a la derecha los Juegos del Hambre. Abajo a la izquierda el reto este del corredor del laberinto, meterte en ese laberinto lleno de peligros. Y aquí tenemos a nuestro amigo Schwarzy en Perseguido. Así que, ¿cuál de estas 4 situaciones elegirías tú vivir? Madre mía. A ver, ¿En cuál de estos 4 jueguecitos te gustaría participar? yo lo que es resistencia física, poca. Entonces, de las que me tenga que perseguir, no, porque me alcanzan en un momento. De los Juegos del Hambre, aparte de que tienes que correr, perseguir, matar, yo tengo la puntería como el culo. O sea que soy muy mala, yo creo que me matarían antes de que pudiera matar a nadie. Con lo cual, si me lo puedo evitar el tema de los Juegos del Hambre, mejor. También, vale. Y el corredor del laberinto o el ajedrez de Harry Potter, digamos que yo soy una persona que entra a una tienda, va por la calle, entra a una tienda, sale y no sabe por qué lo ha venido. Yo entro en el laberinto y me muero, o sea, si no me matan, me muero porque soy incapaz de salir, aunque sea por donde he entrado. Con lo cual, me quedo con el tema del ajedrez, que digas que no, pues es un poco como más de pensar y de saber el juego, de elegir los movimientos. Y de, bueno, si al final, si cometes un error en el juego y te hacen jaque mate, pues estás muerto. Pero como que creo que conociéndome y sabiendo un poco cómo soy, igual tengo más posibilidades de vivir en el ajedrez de Harry Potter. Perfecto. ¿Y tú, Antonio, cuál elegirías? Yo igual, el ajedrez, pero porque para mí los otros 3 tienes que correr y para mí correr ya es la muerte. En general. O sea, a mí ya me alcanza la muerte. Yo creo que me quedaría estático esperando mi final para no correr, así que el ajedrez. Bueno, pues yo no sé si por edad, pero yo preferiría o probaría el reto de Perseguido. Bueno, vamos con la siguiente friki pregunta. Aquí ves superpoderes. Esta es muy sencilla. A ver, Cristina, ¿qué elegirías si tú pudieses elegir un superpoder? ¿Qué elegirías? Por ejemplo, aquí tienes arriba a la izquierda el de la invisibilidad. No recuerdo ahora mismo cómo se llama esta heroína. Claro, fantásticos, hombre. Sí, ya, sí, pero no me acuerdo. La superfuerza, tener una fuerza descomunal y cierta invulnerabilidad, como es el caso de Hulka. El poder volar, sabemos que Supergirl pues tiene otros más poderes aparte del poder volar, pero bueno, aquí nos centraríamos más en esa sensación. O tener como Fénix la capacidad del control mental, de controlar que la gente haga lo que tú quieres. El control mental es algo, o sea, es como muy heavy, de voy a manipular a todos y voy a salirme con la mía, no me termina de convencer. O sea, si me hubieras dicho el mover objetos con la mente, pues igual te lo hubiera comprado. Pero sí, los mueve también, pero bueno, es que dentro de los poderes que tiene. Sí. Pero el controlar a la gente, yo que soy demasiado buena, pues no me encaja. Y de la invisibilidad, como me he sentido muy invisible muchos años, no quiero.
aunque sea una invisibilidad elegida, no me gusta. Y entre la fuerza y el poder volar, y yo creo que el volar, o sea, tiene que ser alucinante el poder volar y recorrerte a la altura, ver todo como si fueras en un avión, pero la adrenalina de ir volando tú, ir a cualquier sitio, más que la resistencia y la fuerza. O sea, que me quedaría con el de volar. Con volar. ¿Y tú, Antonio? Sí, de momento estamos coincidiendo Cristina y yo, porque a mí me encantaría de todos esos poderes volar. El ser humano siempre lo ha anhelado, ¿no? Volar, sí, de todas las maneras. Es lo más romántico, creo yo. Bueno, pues hemos coincidido y vamos a la siguiente cuestión. Futuros distópicos. Es muy típico en la literatura, ¿vale? En fin, el basarnos en situaciones futuras o no tan futuras, catastróficas. Pero bueno, hay muchos tipos de catástrofes, muchos tipos de mundos. Y la pregunta pues vuelve a ser sencilla. ¿Cuál de estos 4 futuros distópicos muy típicos, en cuál crees tú que te encontrarías más cómoda, entre comillas, o que tendrías más posibilidades de sobrevivir? ¿En un apocalipsis zombie, como podemos ver? ¿En una invasión como en Terminator de máquinas? ¿En otra invasión alienígena? ¿O en un mundo, como vemos aquí abajo a la derecha, tipo Mad Max, en el que, pues bueno, hay mucha tribu caníbal, que nos matamos por los recursos en un mundo totalmente destrozado? ¿En cuál de estas situaciones crees tú que te estaría más cómoda? Pregunta, ¿los zombies son los de Walking Dead que van despacito o los que van corriendo y van rápido? Bueno, a ver, yo creo que es mi opinión personal, pero a mí me gustan mucho los zombies de Guerra Mundial Z por el hecho de que te ponen más nerviosa, ¿vale? Sí, pues por eso. Pero yo creo que más realista, entre comillas, es que los zombies pues sean un poco torpes. Entonces, vamos a decir los zombies de Walking Dead. Vale, pues elegiría los zombies porque dentro de lo malo son más torpes, van más despacio, por eso de ahí la pregunta. Creo que tendría más posibilidades de sobrevivir ahí. Los aliens, al final no sabes la capacidad que tienen y cómo van a hacer la invasión. Las máquinas, lo peorcito, y lo otro, pues bueno, o sea, podría ser opción, depende del grupo en el que estés. Porque yo sola, la supervivencia, yo sola, mal. Entonces ahí depende también de con qué gente te rodees. Pero yo creo que igual tiraba por Walking Dead por el hecho de que como los zombies van despacio, igual tienes una oportunidad. Vale, ¿y tú, Antonio? Yo me quedo impresionado contigo, Carlos, porque parece que tienes telepatía. Hablas de futuros distópicos cuando Cristina y yo vamos a compartir páginas en una antología distópica que se va a llamar Discatopía. Así que me pareces increíble, Carlos. Es que sin decirte nada, ¿cómo hilas? Te he puesto el balón ahí para que remates, Claro. Pues es que otra vez coincido con Cristina. Es que al final también te digo que ya hemos visto tantas pelis de zombies que ya casi ya sabes qué cosas tienes que hacer y cuáles no. Así que yo creo que tendría más posibilidades en un futuro de zombies lentos. Lentos, porque si son los rápidos... Sí, hay que especificar, sí. No, pero es que en algunas series y películas se pasan con los zombies, que parece que son una mezcla de alienígenas, vampiros, hombres lobo... No, los zombies normalitos. Y yo coincido. De Last of Us, que está cambiando, no sé si habéis visto la segunda temporada, pero lo que... Sí. Hay cosas ya en la segunda temporada que dices, uy, ya no hace tanta gracia, ya la supervivencia difícil. Sí, son muy listos los zombies ahí en The Last of Us. Vale, yo como digo coincido también, yo creo que tendría más posibilidades de sobrevivir en un mundo de zombies. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Vale, aquí tenemos friki mascotas. Bueno, muy sencillo. Cristina, ¿cuál de estas, si pudieses elegir, cuál de estas mascotas elegirías para tenerlas en tu casita, darles de comer, etcétera? Vemos aquí a los gremlins. Ojo, los gremlins malos, no Gizmo. Los pequeñitas bolas peludas que son los critters.
Aquí vemos el castor zombie. ¿Te suena, Antonio, a los castores Sí. zombies? Sí. Que hicimos una crítica de una película precisamente que se llama así, Castores Zombies. Teníamos una sección que eran las mierdículas. Las Entonces, mierdículas. pues, nos obligábamos a ver películas de este nivel y hablábamos de la película. Bueno, pues, pero bueno, que como la mascota esta es bonita a la vez, con esos dientecitos, esos ojos así en blanco. O el famoso Chucky. Yo creo que está el pobre infravalorado como mascota. Uf, es complicado, ¿eh? Yo igual elegiría el castor zombie porque si lo tienes bien alimentado quizás el que es menos guerra te puede dar. Creo yo, dentro de las opciones y como mira, lo tengo aquí más o menos contento alimentado, va a estar más o menos tranquilito. Vale. Yo creo que Cristina lo ha dicho porque no ha visto la peli. Puede Pero- ser, o sea, yo no he visto la peli. Son muy chungos. No, a ver, yo coincido con ella, pero porque la película fue tan horriblemente mala que me lo pasé genial. O sea, tengo un recuerdo increíble de castores zombies. Así que me quedo con el castor siempre. Vale, y yo vuelvo a decir, por edad tal vez, yo me quedo, dudo entre los Critters y los Gremlins, pero me quedo con esos Gremlins tan graciosetes que sobre todo son un peligro si se te escapa la mascota o en un día de lluvia. Pero bueno, me quedo con los Gremlins. Y vamos con esta otra preguntita, que esta es típica del canal, ¿vale? Vamos a jugar a que tú eres la que está a los mandos de la Estrella de la Muerte y te dice Vader, hay que cargarse un planeta, ¿vale? Pues, ¿a cuál de estos 4 planetas súper conocidos, ¿vale? Te cargarías. Krypton, el hogar de Superman, Tatooine, donde creció Anakin Skywalker, Dune, no necesita presentación, o Pandora, el precioso mundo de Pandora, de los Na'vi. Aquí lo tengo fácil porque no soy muy fan de Star Wars. O sea, ni las he visto, pero si igual me matáis, pero de entre elegir, elegiría a Tatooine porque de los otros me gustan mucho y como Star Wars me las he visto, pero no termino yo de ser fan. Con lo cual, si hay que elegir, reviento a Tatooine. Pues nada, Tatooine fuera. Total, es un desierto. ¿Y tú, Antonio, cuál te cargarías? Yo me cargaría por eliminación Dune. Anda. Sí. Así no hay problema, ¿no? No se pelean por la especie ni nada. No. Y los gusanos esos a la mierda. Es que al final, Krypton, yo creo que aquí es un poco trampas porque Krypton yo creo que ya no existe como tal. Pero bueno, no me puedo cargar Krypton. Star Wars tampoco y Pandora me parece lo más bonito, de los mundos más bonitos que he podido ver en el cine. Así que Dune. Perfecto. Pues yo ahí me has pillado, Antonio. Yo es que me cargaría Krypton precisamente por eso, porque es que como está condenado, es un planeta que ya estaba condenado, pues no pasa nada. Y ya creo que esta sí, es la última friki pregunta. Lugares fantásticos. Bueno, aquí tienes la ciudad de Oz. Lo de arriba a la derecha es Lothlórien, el hogar de los elfos. Abajo a la izquierda, Fantasia, el hogar de... el mundo de fantasía, se me ha ido la película de la historia interminable. O el típico Hogwarts. Son 4 enclaves preciosos y yo lo que te pregunto, Cristina, es ¿en cuál, sí o sí, en primer lugar, te quedarías? Lothlórien. O sea, el Señor de los Anillos, 100%, porque son muy friki, me encanta. Y vamos, es que cuando lo he visto, lo he tenido claro. Digo, a no ser que sea destruir, entonces no. Pero no, sí, esta vez es quedarse ahí. Vale. Carlos, me quedé impresionado cómo Fantasia, se nota que has leído el libro. Porque es así sí, como bueno, hace años. Sí, es así como realmente se dice, no fantasía. En el libro es Fantasia. Sí. Yo empecé prácticamente a leer fantasía y escribir fantasía por 2 libros principalmente. La historia interminable y El Hobbit.
me quedo con Fantasia porque además esos 2 libros los leo todos los años como obligación. Así que soy muy enamorado del libro de La historia interminable, no de las películas, que eso habría que hablarlo en otro momento de polémica, pero sí, el libro, sí, La historia interminable me quedaría. Vale. Y yo dudo entre lo que habéis elegido, pero quizá me quedaría un poco más también con los Lorien. Soy muy friki del mundo élfico. Pues nada, estas han sido las friki preguntas. Y ahora vamos con un último bloque, Cristina, que es el polígrafo friki. Señoras y señores, con todos ustedes, el polígrafo friki. Bueno, vamos a ver, te vamos a hacer 5 preguntas sobre una temática, ya que en la antología estamos hablando de memoria, de recuerdos, pero vamos a hablar de unos simpáticos animalitos que se caracterizan precisamente por tener una gran memoria, que es como son los elefantes. Te voy a hacer 5 preguntas, bueno, os voy a hacer 5 preguntas, ¿vale? Porque Antonio no tiene ni idea de cómo son, sobre los elefantes. Pueden ser mitos o pueden ser curiosidades, ¿vale? Os voy a hacer un enunciado y me decís si lo que digo es verdadero o falso. ¿Preparadas? ¿Preparados? Sí. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. La trompa de los elefantes tiene 150.000 músculos y tendones. ¿Esto es verdadero o falso? Empieza Cristina a contestar. Esta es una pregunta trampa porque seguro que tiene muchos, pero igual no tantos. Tienen muchos. Pero la cifra es verdadera, cierta, o me pasa. Falso, yo creo que te has pasado. ¿Sí? ¿Y tú, Antonio, qué dices? Es que 150.000 Es que me son parece muchos. muy exagerado. Yo creo que es falso. Pues es verdadero. Tienen 150.000 músculos y tendones. La Madre. trompa es la unión de la nariz y el labio superior. Con ella pueden aspirar agua o tierra que luego se lanzan para bañarse o para beber. Vamos con la segunda preguntita. A pesar de poseer las 2 míticas y reconocibles orejas, los elefantes también pueden oír con los pies. ¿Es verdadero o falso? Cristina. ¿Cómo que oír con los pies? O sea, podrás sentir las vibraciones, pero eso, oír como tal, Bien, sí. yo diría que falso. O sea, no sé que sientan las vibraciones del suelo, pero oír, Sí. no es oír. O sea, que Es lo que, diría es lo que estaba pensando. O sea, a lo mejor son muy sensibles y notan las vibraciones, pero ir por los pies. Tener en cuenta que el oído no es más que la transmisión de una vibración, convertirla a través de las neuronas. sí, pero El cerebro interpreta el sonido. O sea, es como si tú pones la mano en el suelo y notas las vibraciones. No las estás escuchando, las estás notando con el tacto. Sí, vamos a decirlo así, que sienten las vibraciones. Ah, si sienten las vibraciones, digo que sí. Venga, que es verdadero, sí. Bueno, la explicación, aparte de sus barritos, que así es como se llama el sonido que hacen los elefantes, también pueden producir sonidos infrasónicos que detectan desde sus patas y llegan a sus oídos, pudiendo ser escuchado, todo esto que hablamos, hasta 8 kilómetros de distancia. Pregunta 3. El tiempo de gestación de las mamás elefante es de 23 meses. ¿Verdadero o falso? Ostras. Yo creo que es verdadero. Porque tenían creo que era el tiempo que tenían era... O lo estoy confundiendo con otro animal. Puede ser. 23 meses. Eso son casi 2 años, ¿eh? Con un elefantito dentro. Venga, voy a decir verdadero. Espero no estar confundiéndome de animal. Vale. Cristina dice verdadero y tú, Antonio, dices... Joder, casi 2 años, ¿eh? Sí, es que penuria, ¿eh? Verdadero, venga. Pues efectivamente es verdadera la afirmación. Esto es así porque llegado el momento de dar a luz,
la cría ya sale al mundo con el cerebro completamente desarrollado, de manera que pueda afrontar los peligros que le van a sobrellevar, ¿vale? O sea que muy bien los dos, habéis acertado. Y vamos con la penúltima. Los elefantes temen a los ratones por su pequeño tamaño, al igual que los humanos cuando vemos arañas o cucarachas. ¿Esto es verdadero o falso? A ver, a mí eso de las arañas y las cucarachas no es porque sean pequeñas. Y es más, cuantas más grandes son, peor más repelús me dan. Yo diría que falso, porque no es por el tamaño. A ver, lo típico de los dibujos animados, que el elefante se asusta siempre de los ratones. Pero es que yo creo que un elefante se la pela. No lo va a ver. Pues yo creo que es falso. Yo creo que es No. falso. Pues habéis acertado los dos, efectivamente, es falso y además es que es un mito, de hecho. Los elefantes pueden reaccionar de forma inesperada ante la presencia de ratones o cualquier otro animal de tamaño similar, debido a su mala visión de objetos pequeños y cercanos, Claro. lo que les lleva a curiosear e incluso olfatearlos con su trompa, pero de ahí a que sea miedo, no. Y nada, vamos ya con la última. Los elefantes son incapaces de nadar. ¿Verdadero o falso? Yo creo que verdadero. Con ese peso y la anatomía. Vale, Cristina dice que es falso. Perdón, de Yo verdadero. les he visto en vídeos en el agua. Ahora, no sé si, claro, siempre hacen pie. Claro, sí, estarán cruzando igual, ¿no? Venga, que sí, que pueden nadar, venga. Pues es falso, es otra otro mito, que no pueden nadar. De hecho, son excelentes nadadores. Pueden nadar largas distancias, incluso en aguas profundas, usando la trompa como una especie de snorkel natural para respirar. Sí, yo eso lo había visto, que como que buceaban en ese sentido, pero claro, a nivel de nadar, ostras. Sí, yo cuando encontré esto, recuerdo haber visto, creo que era un reportaje de National Geographic, a un elefante, o sea, visto desde abajo, en una cámara subacuática, cómo meneaba las patas, y digo, joder. O sea que sí, efectivamente pueden nadar y son buenos nadadores. Pues nada, ya hemos terminado todos los bloques. Cristina, ¿has estado a gusto? ¿Has estado cómoda? ¿Bien? Sí, yo, vamos, estupendísimo, encantada. Pues nada, de verdad que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias, Carlos, porque cada vez te curran más las friki preguntas. Todas estas y lo que aprendemos contigo. Sí, ha sido como, Dios mío, voy a quedar con una cateta, a ver qué respondo. Te tienes que poner la gorra al revés y unas crocs de esas. Y nada, pues nada, Cristina, espero que hayas estado a gusto. Ya lo que te hemos dicho antes de sin cámaras, que bueno, que Carlos y yo nos tomamos este canal un poco pues, como hobby, pero vamos, siempre que alguien nos pide, que en este caso te lo hemos pedido nosotros a ti, pero también que ha habido gente que nos ha pedido pues salir o promocionar algo, pues es su casa, sabes que esta es tu casa. Si necesitas en cualquier momento, pues eso, promocionar algún libro tuyo, algún proyecto literario que quieras, pues eso, dentro de nuestra humilde capacidad de enseñar a más gente, pues sabes que puedes contar con nosotros, que esta es tu casa. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros y en cualquier momento que queráis que yo venga, encantadísima, porque he estado muy a gusto, muy cómodo con vosotros. O sea que si queréis repetir experiencia en un futuro, yo encantada. Pues te tomamos la palabra, que sí, Carlos. Por supuesto. Y nada, a los que habéis visto el vídeo hasta el final, que espero que habéis sido todos, pues animarse todos y a comprar este bonito proyecto, esta bonita antología, porque vais a encontrar unas historias muy chulas entre sus páginas y sobre todo es que ayudáis a apoyar a una asociación que se esfuerza por dar solución a un problema que bueno, tarde o temprano todos, bien sea de primera mano o por conocidos, vamos a vivir o no vivir. Así que nada, nos despedimos y hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós. Hasta otra. Adiós.